Este jueves 15 de mayo nos ha dejado escenas realmente impactantes, y el ambiente no puede estar más tenso. Apenas han pasado unos días desde el estreno y ya estamos viendo cómo los números se desploman hasta marcar un nuevo récord negativo de audiencia, una caída que nadie esperaba y que pone en jaque a todo el equipo detrás de este programa. La situación es tan delicada que muchos parecen al borde del colapso emocional, y no es para menos. Si pensábamos que ya lo habíamos visto todo, ayer Carlota Corredera y Kiko Hernández nos dejaron boquiabiertos con sus declaraciones, que más que aclarar, sembraron aún más confusión y controversia. Si Antonio David Flores vio esas imágenes, seguramente se quedó perplejo, porque lo que allí se dijo va más allá de lo razonable. Después de los vídeos que vamos a compartir, seguro que más de uno se preguntará, ¿pero en qué mundo viven estos personajes? La verdad, no tiene lógica. Y si creías que esto era solo una mala racha para el programa, espera a escuchar lo que dijo AOR Izua. Hasta ayer, yo le tenía por un tipo serio, alguien con preparación, profesional y con un mínimo de criterio, pero tras su intervención defendiendo el bullying que dice sufrir el equipo, me he dado cuenta de que no tiene ni idea ni del pasado ni del presente de Sálvame, ni siquiera parece consciente del entorno en el que está trabajando. Es desconcertante cómo puede alguien pasar por alto todo lo que esta televisión ha significado, las polémicas, los escándalos, y ahora presentarse como víctima. La memoria les falla, peor aún, prefieren olvidar convenientemente su propia historia. Lo que hacen es algo que jamás podríamos llamar análisis, sino puro odio disfrazado de crítica. Recuerden las bromas crueles que se hacían antes, las burlas sin piedad hacia mujeres como Rosa Benito o Chayo Moedano, disfrazándose de ellas, ridiculizándolas en público mientras se lucraban a costa de esas humillaciones. ¿Y ahora se rasgan las vestiduras llamando a eso bullying? La incoherencia es tan grande que cuesta creer que se lo creen. Mientras todo esto sucede, Carlota se ha puesto a llorar desconsoladamente como si el mundo se acabara mañana, pero recordemos que cuando despidieron a Antonio David acusándolo de maltratador, ni una lágrima. No hubo emoción ni empatía. Su actuación parece cuidadosamente calculada para defender intereses, y no para mostrar humanidad. El espectáculo que está montando es desmesurado y parece dirigido a manipular la opinión pública. Sin embargo, detrás de las cámaras, el equipo técnico está a punto de colapsar. Los compañeros hacen dobletes, tripletes de turnos, cambiando horarios sin descanso, todo para mantener el programa en pie. Son pocos, con recursos limitados, pero luchan con una dedicación encomiable mientras otros se dedican a victimizarse y dramatizar frente a las cámaras. Además, Carlota insiste en que ni que fuéramos es una familia televisiva, un concepto que francamente no encaja con la realidad que se vive dentro. Sálvame tampoco fue nunca una familia, y este nuevo proyecto no parece ir en otra dirección. En una familia, nadie se humilla ni se destruye por ganar audiencia. La verdad es que el único interés es mantener un show, a costa de lo que sea. Esto obliga a los colaboradores nuevos a adaptarse a un ambiente hostil, con compañeros que tienen poca paciencia y exigencias casi imposibles. Por eso se les insta a estar siempre despiertos, activos, a reír y a aparentar felicidad, aunque por dentro muchos estén hundidos. Y ahí está la gran contradicción. Belén Esteban también ha soltado su opinión, recordando cómo hace poco alguien quería irse de Televisión Española y ahora dice ser el más feliz del mundo. La hipocresía alcanza niveles difíciles de creer. Pero la realidad es que el programa está sosteniendo una narrativa que nadie se cree ya. Hablan de análisis y objetividad, pero lo que ofrecen es un show lleno de odio disfrazado de opinión, con discursos que defienden a Rocío Carrasco como una mártir cuando, en realidad, las sentencias judiciales cuestionan seriamente su comportamiento como madre. Esto no es una cuestión de fans ni detractores, sino de hechos y documentos legales. Y mientras tanto, el público, cansado y hastiado, les da la espalda. El rechazo es tal que la audiencia se desploma sin remedio, y la presión aumenta. A este drama se suma la situación de los colaboradores nuevos, quienes tienen que lidiar con un entorno tóxico, donde se les exige dar lo mejor, mantenerse vivos y positivos, pero a la vez se enfrentan a una cultura laboral que más parece un circo que un espacio de trabajo profesional. Se les pide energía constante, pero sin ofrecer estabilidad ni apoyo real. La confusión y la tensión están a la orden del día. Por si fuera poco, la actitud de muchos de los protagonistas es doble cara. Claman por respeto y comprenden ser víctimas de acoso mediático, pero no se cortan al atacar a otros. No hay coherencia ni sinceridad, solo un juego perverso de culpas y señalamientos. Se sienten atacados cuando antes fueron los que más daño hicieron a otros con sus palabras y burlas. Esa hipocresía está ahí para todos los que quieran verla.
mientras ellos continúan siendo los protagonistas de esta auténtica telenovela mediática, llena de episodios cargados de drama, tensiones y polémicas. Los medios de comunicación nacionales no cesan en su labor de amplificar cada traspié, cada error, cada caída en la audiencia y cada giro inesperado en esta historia que parece no tener fin. No se trata solo de un canal o programa cualquiera, sino de un fenómeno que acapara titulares en periódicos de tirada nacional, espacios de noticias y portales digitales que reflejan una decadencia sin precedentes en el mundo de la televisión popular. Día tras día, estas plataformas informan sobre mínimos históricos de audiencia, números que van cayendo sin freno y que confirman una verdad evidente. La llamada familia de la televisión está atravesando una crisis profunda, que va mucho más allá de simples ajustes en la programación o cambios de presentadores. Pese a que algunos de los implicados tratan de poner buena cara ante las cámaras, mostrar una actitud optimista y mantener la ilusión de que todo puede remontar, la realidad detrás de los focos es bien distinta. Hay un desgaste acumulado, un desgaste emocional, profesional y público que resulta imposible de disimular. La pérdida de credibilidad, ese intangible que sostiene cualquier proyecto mediático, es palpable, constante y cada vez más difícil de revertir. La audiencia no solo desconfía, sino que ha dejado de identificarse con los protagonistas y con los discursos que intentan vender. La familia que antes parecía sólida, unida y casi intocable, ahora se desintegra ante la evidencia, víctima de una cadena de malas decisiones, polémicas sin resolver y una gestión que parece estar siempre a la defensiva. Dentro de este complejo entramado, Antonio David Flores y Rocío Flores han sido, sin duda alguna, los objetivos más vulnerables y atacados. Han recibido una avalancha constante de críticas, comentarios destructivos y ataques que no se han limitado solo a la esfera mediática, sino que también han trascendido a lo legal y personal. Las tensiones crecieron tanto que desembocaron en denuncias que marcaron la agenda pública, entre ellas una especialmente polémica relacionada con el término pegamadres, que no solo generó un impacto inmediato en las redes sociales y en la opinión pública, sino que también evidenció las grietas internas y el nivel de enfrentamiento entre las partes involucradas. Esa denuncia y toda la polémica que la rodeó marcaron un antes y un después en la dinámica del programa, en la percepción del público y en la propia relación entre los protagonistas. Hoy, cuando algunos intentan dar la impresión de que se está realizando una autocrítica profunda y sincera, la realidad es que esa autocrítica resulta poco convincente y carece de la honestidad necesaria para realmente cambiar el rumbo. Más bien parece una estrategia para intentar mantener a flote un barco que se hunde lentamente. Un claro ejemplo de esta postura es Belén Esteban, quien públicamente ha denunciado sentirse censurada por RTVE, afirmando que no le permiten abordar determinados temas que considera importantes para su discurso y para conectar con la audiencia. Según ella, los responsables del canal no tienen claro dónde están los límites entre lo permitido y lo prohibido, lo correcto y lo incorrecto, y que a través de un pinganillo la instruyen para que modere sus comentarios o se calle cuando sus palabras traspasan esas líneas invisibles. Esta situación pone de manifiesto no solo las tensiones internas, sino también la falta de libertad creativa y de expresión que existe detrás de cámaras, donde los participantes deben ajustarse a normas estrictas que coartan su espontaneidad y, en algunos casos, su autenticidad. En conjunto, lo que estamos viendo es un espectáculo lleno de contradicciones profundas. Las emociones que se muestran parecen muchas veces fingidas, el dolor aparenta ser más teatral que real, y los ataques que en otro tiempo se exhibían abiertamente hoy se camuflan bajo discursos de defensa o análisis que buscan justificar lo injustificable. Es un juego de máscaras donde el odio y la animadversión, antes expresados sin filtros ni vergüenza, ahora se presentan como supuestas críticas constructivas o debates necesarios, aunque en el fondo siguen siendo ataques velados y resentidos. Lo más preocupante es la alarmante falta de memoria que demuestran algunos protagonistas, como si hubieran olvidado no solo su pasado, sus polémicas, errores y actitudes cuestionables, sino también la forma en que han contribuido a crear esta crisis y, lo que es más grave, hacia dónde se dirigen si continúan repitiendo estos patrones destructivos. El futuro que se vislumbra no es alentador. Si nada cambia, si no se produce una renovación real y profunda, no solo de imagen, sino de actitud, ética y contenido, este fenómeno mediático está condenado a seguir perdiendo espacio, relevancia y, sobre todo, la confianza del público. Lo que hoy vemos como un descenso progresivo puede convertirse mañana en un cierre definitivo, en una caída sin retorno para un proyecto que, en su momento, tuvo la capacidad de reunir a millones frente a la pantalla y que ahora parece haber agotado su crédito. Más allá de los números y las cifras, esto es un reflejo claro de cómo el público actual es cada vez más crítico y selectivo. Ya no se conforma con discursos vacíos o con estrategias de marketing que intentan maquillar la realidad. Busca autenticidad, coherencia y respeto, valores que, en esta historia, parecen estar en entredicho.
La familia televisiva debe replantearse no solo qué ofrece, sino cómo lo hace y, sobre todo, para quién lo hace. Porque en el fondo, la audiencia siempre tiene la última palabra y, cuando la decepción es grande, la retirada es inevitable. Lo que se ha vivido en torno a Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez en los últimos tiempos es una auténtica demostración de cómo una línea editorial puede volverse en contra de un sector entero, en este caso, los hombres. Ambos presentadores, con una actitud muy marcada y directa, han impulsado un discurso que generó no solo rechazo, sino incluso animadversión abierta hacia el género masculino. Esta atmósfera de confrontación constante terminó por asustar a un buen número de espectadores, que decidieron abandonar el programa por sentirse incómodos con esa narrativa agresiva y polarizada. Es inevitable preguntarse qué efecto tiene para un profesional formar parte de un espacio así, donde el ambiente está cargado de tensión y confrontaciones veladas. Vivir dentro de ese entorno, ya sea un chalet, un piso o cualquier otro lugar, cambia la perspectiva, porque estás inmerso en una realidad que no puedes simplemente abandonar o fingir ser otra persona para escapar del rol que te toca. Aquí no vale eso de sé tú mismo, porque la presión y las expectativas son enormes, y se te exige una autenticidad que a menudo se traduce en exponerte a un linchamiento mediático constante. La audiencia quiere ver a personas reales, sí, pero también espera un mínimo de respeto y coherencia. Sin embargo, la familia de la tele dista mucho de ser un espacio armonioso. Es más bien un escenario de conflictos, peleas y destrucción mediática. Y ese desgaste no solo es visible hacia afuera, también se siente dentro del propio equipo. Los presentadores, colaboradores y técnicos deben adaptarse a un entorno tan complejo como cambiante. Hay grupos, alianzas, tensiones ocultas y un sinfín de situaciones que van moldeando la convivencia dentro del plató. Pero no todo es profesionalismo y camaradería. Hay momentos de ruptura y desencuentro que no siempre logran ocultar. Por ejemplo, el caso de Aitor, que parece un reflejo claro del desconcierto que genera este proyecto en quienes se incorporan sin entender realmente qué están aceptando. Aitor parece no saber qué papel debe jugar ni qué expectativas hay sobre él. Da la impresión de que nadie le explicó bien a qué se enfrentaba ni qué tipo de show era este, que más que un programa de entretenimiento, funciona como una máquina de demolición de reputaciones. No sabe quién es Chabelita ni Isabel Pantoja, y esto lo deja fuera de lugar en un espacio dominado por temas de prensa rosa y conflictos personales. Es evidente que no se preparó para esto, y eso ha provocado un choque brutal entre su formación profesional y la dinámica salvaje del programa. El resultado es un chico confundido que sufre ataques constantes sin entender la magnitud del circo en el que está metido. Este choque entre profesionalidad y el circo mediático que se ha instalado en la familia de la tele provoca una crisis interna que no se puede ocultar. Muchos llegaron con la idea de aportar algo diferente, de hacer un trabajo serio, y terminan hundidos en un mar de críticas, burlas y presiones. La televisión que ha construido este formato tiene una historia oscura. Durante décadas se ha dedicado a humillar, a destrozar familias y a hacer del bullying y la descalificación una práctica habitual. Ahora, la factura llega y afecta tanto a los colaboradores como a la audiencia. Es fundamental entender que este programa no es una familia en el sentido tradicional o amable. No es un hogar acogedor ni un espacio seguro. Es un producto televisivo que se alimenta de la polémica, el escándalo y la destrucción pública de personas. Y cuando alguien llega sin estar preparado para ese tipo de juego, la experiencia puede ser devastadora. La prensa rosa, lejos de ser un género ligero y divertido, en este caso ha funcionado como un instrumento de desgaste emocional y profesional. En lo personal, puedo decir que nunca tuve la intención de hacer prensa rosa ni de participar en un formato que fomenta el enfrentamiento constante. Vine con la idea de hacer un trabajo diferente, pero la realidad me superó rápidamente. No logro entender cómo se puede justificar un contenido que, a todas luces, genera más daño que beneficio. Es imposible no notar desde fuera y también desde dentro que este entorno está lleno de tensiones, favoritismos y conflictos soterrados que terminan explotando en cada directo. El desgaste emocional es enorme. He tenido días en los que, al llegar a casa, he decidido apagar el móvil, silenciar todas las notificaciones y evitar cualquier tipo de contacto con el programa o con las redes sociales para no caer en la vorágine de críticas y comentarios negativos. Esto no es una crítica personal hacia nadie, no hay animadversión hacia los compañeros o colaboradores. Simplemente es una observación del desgaste que sufren personas que trabajan en un ambiente tan hostil y poco saludable. Es evidente que la situación ha afectado profundamente al equipo. Se percibe una sensación generalizada de agotamiento, frustración y desconcierto. Algunos colaboradores están completamente perdidos, sin saber cómo manejar el entorno ni las presiones externas. Thor Albizúa es un buen ejemplo. Se
se muestra desorientado, sin entender bien por qué está ahí, qué se espera de él o cómo defenderse de un linchamiento público que no tiene que ver con su profesión ni con su persona. La relación entre los compañeros también está marcada por la tensión. Aunque intenten mantener una fachada de cordialidad, en los directos se filtran conflictos y fricciones que revelan un ambiente laboral roto. La presión es tan intensa que se hace imposible mantener la normalidad, y esto se transmite en cada emisión. La audiencia lo percibe, y muchos espectadores se sienten incómodos al ver cómo un programa que debería entretener acaba resultando un circo agotador y tóxico. La estructura del programa, con sus 5 horas de emisión diaria, interrumpida por constantes cortes, órdenes desde el pinganillo y restricciones para hablar, hace que el trabajo sea una tortura para quienes participan. La energía y la paciencia se agotan, y el público se pregunta cómo es posible que alguien aguante semejante ritmo sin perder la cordura. Por ejemplo, Belén Esteban no duda en expresar su descontento públicamente. Reconoce que el formato no le gusta y que no encaja con su estilo, pero permanece porque el salario es demasiado tentador como para renunciar. Algo similar sucede con María Patiño, que parece estar más preocupada por mantener un nivel de vida alto que por cuestionar la dirección y calidad del programa. La autocrítica brilla por su ausencia, y cualquier intento de justificar el contenido termina sonando vacío y forzado. La verdadera autocrítica debería llegar cuando los responsables del programa se enfrenten a la realidad y reconozcan públicamente el daño que han causado. Durante años, han hecho sufrir a personas y familias con sus ataques, humillaciones y manipulación, y se han enriquecido a costa de ello. Solo cuando quienes están detrás de este programa, tanto en la dirección como en la conducción y producción, asuman de manera plena y sincera la responsabilidad por el daño profundo y constante que han causado durante años, podrán empezar a vislumbrar una posibilidad real de limpiar y reconstruir su imagen ante el público. No se trata solo de una aceptación superficial o de palabras vacías para calmar momentáneamente las críticas, sino de un compromiso genuino, profundo y sostenido en el tiempo, que implique una revisión honesta del contenido que se emite, de la forma en que se trata a las personas que aparecen en pantalla y también a quienes están detrás de cámaras. Este compromiso debe ir acompañado de acciones concretas que busquen reparar, al menos mínimamente, las heridas abiertas, ya que sin ese paso, cualquier intento de redención será insuficiente y percibido como hipócrita. Mientras esa asunción de responsabilidad y ese esfuerzo real de enmienda no se produzcan, el ciclo de acoso, desprecio y humillación pública continuará de manera implacable. Y es importante destacar que la memoria del público no es maleable ni clemente cuando se trata de heridas causadas en público. La gente no olvida, no perdona fácilmente, y sobre todo, no acepta que se intente borrar o minimizar lo ocurrido. La historia de estas agresiones mediáticas se quedará grabada en la conciencia colectiva, y esa sombra seguirá persiguiendo a quienes han sido partícipes o responsables de ellas. El programa, lejos de ser un espacio de entretenimiento ligero o un foro para el diálogo, se ha transformado en una especie de tribunal televisivo donde se explota el sufrimiento de las personas para generar espectáculo y donde se incentiva la confrontación y la división entre individuos y grupos sociales. Esta dinámica no solo es dañina para los protagonistas directos de las historias que se cuentan, sino también para la sociedad en general, que queda atrapada en un círculo vicioso de odio y enfrentamiento constante. La audiencia, cada vez más consciente y crítica, muestra señales claras de fatiga ante este tipo de contenidos que no aportan ni soluciones ni caminos de reconciliación, sino que se alimentan exclusivamente del conflicto, la polémica y la destrucción pública. Este modelo televisivo, basado en la humillación sistemática, el morbo y la controversia permanente, ha agotado la paciencia no solo de los espectadores, sino también de quienes trabajan dentro del programa. Porque el desgaste emocional, psicológico y profesional que genera esta cultura tóxica acaba afectando a todos, desde los presentadores y colaboradores hasta el equipo técnico y la producción. Este deterioro interno es inevitable cuando se normaliza la falta de respeto y la falta de empatía en un entorno laboral tan expuesto. En consecuencia, lo que se ha podido observar en Antena en los últimos tiempos es una manifestación evidente y preocupante del desgaste interno, de la crisis profunda que atraviesa un formato que, claramente, ha dejado de ser sostenible tanto en términos éticos como profesionales. Las críticas no solo vienen desde fuera, sino que son visibles también en el ambiente interno. La tensión se siente en el aire, la falta de coherencia editorial es palpable y, sobre todo, la ausencia de una reflexión profunda y honesta sobre el daño que se está causando, tanto a nivel individual como colectivo, refleja una desconexión grave con la realidad y con la responsabilidad que implica manejar una plataforma de tanta influencia. Este programa está cavando su propia tumba, hundiéndose poco a poco en un pozo de toxicidad que lo consume desde dentro y lo aleja progresivamente de su público.
Lo que agrava aún más esta situación es la paradoja que viven todos los involucrados. A pesar de ser conscientes, en mayor o menor medida, de la crisis y del peligro inminente que corre el programa, la mayoría parece carecer de la voluntad o el coraje necesario para cambiar el rumbo. Esta falta de acción, este inmovilismo ante la necesidad de transformación, es lo que mantiene vivo un ciclo destructivo que no solo afecta la calidad del contenido, sino que también daña la salud mental y emocional de quienes participan y aleja cada vez más a la audiencia, que demanda contenidos auténticos, con respeto y propósito, alejados de la polémica barata y la explotación mediática. La ausencia de liderazgo verdadero y la resistencia al cambio han convertido este barco en una nave a la deriva, destinada a naufragar si no se toman medidas radicales cuanto antes. Además, esta situación genera un ambiente tóxico que se refleja en la relación entre los mismos presentadores y el equipo técnico, creando tensiones internas que dificultan aún más la posibilidad de un cambio positivo. La falta de confianza, el desgaste emocional y el desánimo son evidentes, y se manifiestan en momentos de tensión visibles incluso para el espectador, quien percibe como el programa, lejos de ser un espacio de trabajo colaborativo y respetuoso, se ha convertido en un campo de batalla constante. Este desgaste no solo afecta la calidad del programa, sino también la salud mental y emocional de quienes trabajan en él, muchos de los cuales llegan a casa con la sensación de haber vivido una experiencia insoportable, marcada por el estrés, la presión y la toxicidad. Por último, la ausencia de autocrítica real y la falta de disposición para asumir los errores cometidos y pedir perdón agravan aún más la situación. La verdadera autocrítica implicaría que quienes dirigen y conducen el programa reconozcan públicamente el daño causado a tantas personas y familias, admitan que durante años se han aprovechado de esas heridas para llenar sus bolsillos y obtener audiencia, y se comprometan a dejar atrás esa práctica destructiva. Solo entonces, quizás, podrían empezar a recuperar algo de la confianza perdida y contribuir a que este ciclo de acoso y humillación llegue a su fin. Hasta que eso ocurra, la toxicidad, el desgaste y la desconfianza seguirán creciendo, y con ellos, la inevitable caída de un formato que, en su estado actual, solo conduce a la decadencia y al rechazo generalizado.